Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Armando Gutiérrez Victoria y en nombre del equipo Irradiación les doy la bienvenida a esta segunda sesión de Cruce de Caminos, un ciclo de entrevistas con jóvenes investigadores de literatura. Nos acompaña en esta ocasión Héctor Justino Hernández. Él es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas y maestro en Literatura Mexicana, ambas por la Universidad Veracruzana. Sus líneas de investigación abarcan la literatura gay, la ciencia ficción y la literatura contemporánea. Está próximo a publicar su primera novela, Tu cuerpo es la casa que habitamos, en Reservoir Books 2025. Esta tarde nos hablará sobre la literatura gay en el siglo XXI. Bienvenido, Héctor, qué gusto tenerte por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Armando? No, al contrario, yo estoy muy feliz, encantado de poder charlar un poquito acerca de lo que hago, ¿no? Con todos ustedes y pues muy agradecido contigo, ¿no? Y también con todo el equipo de Irradiación por la invitación. Qué gran iniciativa están haciendo, entonces pues yo encantado, yo maravillado. No, pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación y qué tema tan más interesante el que propones en esta charla. Evidentemente se desprende de tu investigación de grado, pero me gustaría que entremos un poquito en materia como a nivel general sobre las cuestiones vinculadas, es decir, los problemas que presenta el estudio de la literatura gay en el siglo XXI, ¿no? Sí, bueno, la charla es un poco nombrada con trampa, ¿no? Porque sí, vamos, voy a hablar de literatura gay y en el siglo XX, pero pues mi área de revisión específica es la novela, porque bueno, la literatura gay, aunque ya parezca ser por sí misma un área como muy pequeña o quizás un poco hasta marginal en el mar de la literatura mexicana en general o de la literatura en general, ¿no? En realidad es muy amplia, ¿no? Realmente cuando uno se pone a revisar las historias o los pocos estudios que ha habido, se encuentra que hay muchísimo material y entonces uno termina solamente decidiéndose por una pequeña parcela de eso, ¿no? Yo me decidí por la novela, quizás porque pues a mí me gusta mucho en general la novela, ¿no? Entonces, en efecto, yo creo que parto de ahí, ¿no? La charla parte de ahí, de este acercamiento que hago a la novela de literatura, de asunto, ¿no? La novela gay en general. Y no quiero utilizar la palabra tema porque a lo mejor ese podría ser un primer camino a donde llegar, ¿no? Porque se suele decir que lo gay es un tema en la literatura, ¿no? Y justo una de mis posturas, tanto en la tesis que hago como en general, frente a mis investigaciones, pues es que lo gay no solamente es una temática, ¿no? Sino que también es una cuestión pues estructural, ¿no? Que vertebra o que sostiene de alguna manera la obra literaria más allá de solamente el asunto que se está viendo dentro de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que ese es quizás uno de los primeros problemas que hay a la hora de acercarse al estudio de ese tipo de literatura. Y el otro, bueno, es que uno tiene que rascar un poco para poder llegar a las obras, ¿no? En general, si uno ve el panorama específicamente de la novela gay en México, ¿no? Que se inaugura pues más o menos en 1901 con el baile de los 41 de Castrejón, y que bueno, hay ejemplos anteriores de homoerotismo, pero digamos que la inauguración es esta obra. Hasta la actualidad, pues podemos ver que en realidad los estudios de la narrativa y de la novela gay se han concentrado en su mayor parte en unas cuantas obras, ¿no? En el canon, podemos decirlo, y por ejemplo, El vampiro de la colonia Roma, ¿no? De repente por ahí Utopía gay, Fruta Verde, ¿no? Por ejemplo, que está ahí a caballo entre lo gay y lo bisexual, etcétera. Entonces, justo creo que otro de los grandes problemas es ese, ¿no? Como poder llegar a otras obras que tal vez sí tienen una calidad literaria, sí vale la pena acercarse a ellas, pero a lo mejor no han llegado a tanto público o tuvieron un tiraje limitado o son difíciles de encontrar, ¿no? Entonces creo que si bien es un asunto todavía amplio, ¿no? Que está allí esperando a que se revise, eh, me parece que es complicado por estas razones, ¿no? Primero por la definición total o quizás completa de lo que significa ser o lo que es la literatura gay, y otras por el acercamiento o el acceso a algunos materiales, ¿no? Que algunos no se publican o no se consiguen de manera tan sencilla. Entonces, digámoslo, mi investigación se sitúa o parte desde allí, y un poco se acerca al siglo XXI porque creo que es una época que está bullente de nuevas producciones literarias, de nuevas novelas, ¿no? Que están esperando revisiones más profundas, quizás, ¿no? Y justo cuando me acerqué a la revisión de lo que se ha escrito, lo que se ha hecho sobre
literatura gay, pues se repetían un cierto número de novelas, y en los estudios sobre narrativa gay en México me daba cuenta de que había otra gran cantidad de obras que o se habían revisado muy poco o no se habían revisado para nada, ¿no? Y creo que esa inquietud es justo la que me lleva a mi investigación, y también el hecho de que creo que es necesario quizás una definición que parta desde los valores o quizás las características literarias mismas de la obra, y no tanto desde lo antropológico, lo sociológico, que es válido perfectamente, ¿no? O sea, es válido partir de allí, pero a veces cuando uno quiere acercarse a la obra literaria como obra literaria, ¿no? Partir de lo sociológico o lo antropológico es problemático, ¿no? A la hora de querer, por ejemplo, hacer una crítica, ¿no? O, por ejemplo, intentar ver cuál de todas una cantidad de obras, pues, tiene una mayor relevancia o tiene una mayor fuerza, digamos, en la tradición de este tipo de publicaciones, ¿no? Entonces, creo que esa es como la primera idea que puedo darte. Fue difícil como de primera mano como acercarme a este tipo de investigaciones porque, bueno, yo encontraba como un grupo de ensayos que existen ahí sobre la literatura gay mexicana, la novela gay mexicana, pero la mayoría de ellos solamente son ensayos que pues hacen una revisión, casi una lista, ¿no? de novelas. Bueno, en la novela mexicana existen todas estas, ¿no? Y ahí van 50 títulos, ¿no? Pero ¿cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus elementos que se repiten, ¿no? Y una investigación que abarcara hasta este momento, ¿no? Pues no fue algo que encontraba, y me di cuenta de que por ahí podía ser un buen punto de partida para acercarme a este tema y este tipo de obras. Pues sí, claro, o sea, ahorita que mencionas el problema del acceso a los textos, o sea, algo tan elemental, me remite un poco también a lo que ya habíamos discutido también en otro espacio, por ejemplo, con el caso de Luis Zapata, ¿no? Que si bien encuentras El vampiro de la colonia Roma editado, pero el resto de su novelística es prácticamente inaccesible, ¿no? Si no la buscas en libros de segunda mano, libros de viejo, ¿no? Entonces, esas cuestiones que parecen tan elementales, claro, ¿no? Son un primer problema que tú te encuentras cuando quieres investigar este tipo de textos, ¿no? Y ahora también me llama mucho la atención lo que mencionas de esta necesidad también de construir como materiales que ayuden a no solamente interpretar los textos, sino también incluso superar como esta cuestión como de la lista, sino más a armar como una historia crítica de la literatura gay en México, que creo que sería como un gran proyecto, y que además creo que es el momento correcto porque están como ahorita en auge los temas y se permite trabajar estos temas. No sé qué tan sencillo hubiera sido trabajar literatura gay hace unos 30 años, unos 50 años, ¿no? Entonces, ahora creo que hay un poquito más de apertura hacia estas cuestiones, pero si bien es cierto, sí, ¿no? Es complicado a veces entrar de tu corpus. Ay, me estoy trabando un poco. Pero entendí. Me gustaría que nos hablaras un poco en específico de tu corpus, cómo llegaste a él, sí. ¿Por qué crees que es significativo? ¿Por qué crees que es como que sintetiza de algún modo este fenómeno y que te ayuda a ti a desarrollar precisamente esta investigación? Sí, aquí me voy a quizás alargar un poquito, pero creo que quizás alguien le puede ayudar a conocer un poco el camino, ¿no? Que me llevó justo a este corpus, ¿no? Yo, antes de entrar a la maestría y de acercarme plenamente a estudiar la literatura, específicamente la novela gay, me puse como a investigar, ¿no? ¿Qué es lo que había en general, qué había en México, qué se había escrito en México de esto? Y cuál era como el panorama de toda la novela o de la mayor parte de la novela posible, ¿no? Que había en México. Y pues noté justamente esto que te comentaba, ¿no? Que podemos ver primero una primera etapa, digamos, lo de la literatura mexicana gay, que es la primera mitad del siglo XX, ¿no? En donde pues ha habido algunas tesis de maestría, algunas investigaciones, artículos, ¿no? Sobre Después de todo, de José Ceballos, o el diario de José Toledo, por ejemplo, ¿no? Estas novelas que esporádicamente aparecieron durante la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Después vemos una explosión de novelas en los finales de los 70s, en los 80s, ¿no? A partir del Vampiro de la Colonia Roma, que es
pues la novela que más tiene revisiones y revistaciones constantes al respecto de esto, ¿no? Y bueno, un montón de novelas que siguieron la estela del vampiro y la colonia Roma, ¿no? Yo creo que sin la aparición del vampiro, pues difícilmente podríamos haber visto la proliferación que hubo en los 80s y los principios de los 90s, ¿no? Y realmente es una proliferación que no se había visto antes y pocas veces se vio después, ¿no? En los 90. Entonces, casi 2, 3 novelas por año aparecieron en ese momento, ¿no? Lo cual, pues, para la literatura hoy sí es una buena cantidad de novelas de este tipo, aunque suene poca para otro tipo de literatura. Luego vienen los 90s, en donde hay como un decremento en la cantidad de novelas. Hay algunas por ahí que se publican, pero esporádicas, ¿no? Por ahí Luis Martín Ulloa decía que probablemente se debe a la pandemia del SIDA, ¿no? Es una posibilidad, pero no hay como una revisión como tal. Y después, bueno, ya entramos en el 2000, en donde otra vez empieza a haber una mayor proliferación de este tipo de novelas y de ese tipo de escritura. Y me noté justamente al hacer la revisión de las novelas publicadas en el siglo XXI que volvía a pasar lo mismo que pasaba con El vampiro de la colonia Roma, ¿no? La mayoría de las revisiones se concentran en unas cuantas, ¿no? Pienso en justamente Fruta Verde, ¿no? Hay por ahí Toda esa gran verdad, si no mal recuerdo, se llama la novela de Montagnier, que es una novela sobre un fetiche y cosas así, ¿no? Y por ahí 2 o 3 más, ¿no? Y justamente al revisar me di cuenta de que había muchas otras que no estaban revisadas. Entonces lo que hice fue ponerme a rastrear todas aquellas que no estaban nombradas en estudios, pero sí en algunas ensayos o historias, ¿no? Y leer pues la mayoría de las que pude, ¿no? No voy a decir que leí todo lo que había, porque hay muchas que justamente, como te decía, son inconseguibles, ¿no? Por ahí algunas las tuve que mandar a pedir, otras las fotocopié, ¿no? Otras las escaneé, pero hay muchas que están todavía perdidas, bueno, no perdidas, pero sí que yo no las tengo, ¿no? Y de esas que pude leer durante este tiempo, pues me di cuenta de que había 2 que no solamente tenían una calidad notable, sino que también a mí me llamaban personalmente, o sea, a mí me gustaban como novelas, como obras, o sea, si uno se le va a dedicar años de su vida a estudiar algo, pues por lo menos que le guste, ¿no? Que me gustaban con novelas, ¿no? Que tenían asuntos en común, ¿no? Que dialogaban con la tradición y que por sí mismas como obras funcionaban bastante bien, ¿no? Una de ellas es Todos mis padres, de Fernando Yacamán, una novela publicada en el 2019, hace poquísimo. Y la otra es House, Retratos Desarmables, de Sergio Ló, una novela publicada en el 2011, si no me recuerdo, ¿no? Ya son novelas de la segunda década, ¿no? De este siglo. Y justo creo que estas razones fueron las que me llevaron a elegir estas novelas, además de que justo no concentraban, digámoslo, la crítica como lo hacían las otras que había visto, pero que sí tenían mucho de dónde poder revisarse y mucho de dónde poder hablar acerca de ellos, tanto tanto desde una perspectiva gay, ¿no? Como desde una perspectiva en general literaria, ¿no? Entonces, ese fue como el motivo que me llevó a estas 2 obras. Y el de Yacamán, pues está publicado en una editorial independiente, Ediciones Periféricas. Entonces, para mandarlo a pedir, pues me salía caro el envío. Entonces recuerdo que la conseguí un día que fui a Ciudad de México, andaba ahí en la Feria del Zócalo y la encontré, fue como de, aquí está, ¿no? Entonces, la manera en la que llegué ya fue un poco fortuita, ¿no? Y no fue como ir a una Gandhi o a una librería y conseguirla, ¿no? Sí fue un proceso de encuentro. Y con el Sergio Ló fue todavía más complicado, ¿no? Me decía una amiga que ella la consiguió en su momento en un Chedraui, que lo vendían a descuento de 40 pesos, una cosa así, ¿no? Cuando recién había salido. Pero ahorita yo la estuve buscando durante mucho tiempo y no la encontraba, ¿no? Hasta que en una biblioteca de esas que tienen digitalizado todo, me la prestaron y yo lo que hice fue sacar captura de pantalla de página por página y ya recortarlo y todo, pegarlo en un PDF, ¿no? Entonces, porque de otra manera, pues no había cómo, ¿no? Conseguir esa novela, porque pues además no está reeditada, ¿no? No está en las bibliotecas, entonces el autor pues ya no lo puedo contactar porque lamentablemente falleció, entonces sí se volvió un poco un problema acercarme a ella, ¿no? Ya después ya la conseguí, digámoslo, en físico, directamente en una librería por allá, en algún lugar del norte,
pero digámoslo, sí son novelas que tuve que tener un proceso para poder acceder a ellas, ¿no? Entonces creo que también por eso ya valía la pena revisarlas, ¿no? Solo por eso, ¿no? El hecho de que no fueran tan sencillas de acceder a ellas, pero que su calidad fuera notable, ¿no? A mí me parecía que era necesario ponerlas en el mapa, ¿no? Y ponerlas a dialogar y revisarlas y analizarlas. Entonces, eso fue un poco lo que me llevó hacia el corpus, ¿no? Entonces, si alguien está interesado en analizar o investigar la novela gay, yo le diría que no se quede con las novelas de siempre, que claro que sí, siempre es bueno volver a las novelas, a las grandes novelas, pero también en el caso específico de este tipo de literatura, que ya es un poquito marginal en algunos casos, sí los invito como a ir más allá, ¿no? A revisar y hacerse su propio criterio, ¿no? Que bueno, como en todo, siempre hay novelas que pues a lo mejor no son tan buenas, ¿verdad? O no son tan agradables, pero justo si no se acercan a ellas, ¿no? Pues no van a poder como formar este criterio, ¿no? Entonces yo un poco lo que invito es que si tienen interés por investigar la novela gay, pues es eso, ¿no? Es un poco rascar y encontrar caminos hacia esas obras que están por ahí esperando a que se revisen, ¿no? Yo creo que siempre hay sorpresas ocultas, sobre todo en este tipo de literatura, en donde de repente hay tirajes de muy poca alcance, ¿no? Que tienen unas cuantas personas y de repente desaparecen y ya no es posible como encontrarlas. Creo que el proceso de rescate, ¿no? También creo que vale mucho la pena, sobre todo en un tipo de literatura en el cual la cuestión identitaria, ¿no? Pero también la cuestión, digámoslo así, estética, están en un diálogo constante, ¿no? Y creo que eso nos puede llevar a revisiones interesantes sobre lo que se ha hecho en esta tradición un poco oculta, digamos. No, sí, claro, ¿no? O sea, resulta también increíble que incluso en estos casos de novelas como más actuales, menos de 15 años, me parece que tiene la de Sergio Lo, sea difícil de cualquier manera conseguirlas, ¿no? Es decir, hay como se mantiene esta constante del problema editorial, ¿no? Ahora, me gustaría si podríamos regresar a esto que ya nos adelantabas al inicio, sobre esta interpretación que tú das, que tú propones, sobre que no se trata de un tema, sino que es más bien una cuestión como de orden estructural. Es decir, me gustaría si pudieras ahondar un poquito más en esta propuesta que me llamó mucho la atención. Sí, una de las hipótesis de mi, bueno, la hipótesis de mi tesis es justamente que la, el asunto de, uno de los asuntos que nos pueden ayudar a señalar las características de la novela gay es el personaje gay, ¿no? Es decir, la novela gay está habitada por personajes gays, ¿no? Y mi hipótesis es, podemos identificar o conocer al personaje gay por el proceso de representación, de mímesis que hay entre la realidad y la construcción de un sujeto ficticio, ¿no? Al interior de una obra literaria, ¿no? Entonces, eh, muchas veces a la hora de acercarse a una obra de literatura gay, nos quedamos solo con extrapolar la realidad con la ficción, ¿no? Es decir, bueno, este personaje va a los saunas, entonces pues ya, encuentro en este artículo que los gays van a los saunas, entonces bueno, ahí tengo mi obra, ¿no? Mi artículo. Y mi propuesta es un poco, bueno, sí, o sea, claro que existe eso en la novela gay, pero creo que si queremos acercarnos a la novela gay como obra literaria, quizás tendríamos que pensar en la novela gay justo como una construcción de lenguaje, ¿no? Y como una propuesta estética de un autor que deliberadamente está haciendo una obra con una visión, digámoslo, de lenguaje, ¿no? Entonces, mi investigación lo que hace es precisamente eso, ¿no? Revisar cómo hace, o cuál es el proceso que hay entre el mundo real, digámoslo, y realidad entendida no solo como mundo empírico, es decir, no solamente como la realidad que sentimos o que vemos o que percibimos, sino también realidad entendida como interacciones sociales y realidad entendida como una construcción del yo, ¿no? De un sujeto que construye realidad, en este caso el autor. Entonces, hay un proceso, creo yo, en el cual el autor habita esa realidad, ¿no? Mira y construye a través de un proceso mimético de representación
una obra literaria que tiene un pie anclado en esa realidad, pero que no es esa realidad, ¿no? Que es una obra planeada por el autor bajo ciertos parámetros, ¿no? Estéticos o poéticos, como le quieran llamar, para generar un efecto en el lector, ¿no? Entonces, ahí ya vemos los 3 pasos, digamos, lo del sistema de comunicación, ¿no? Hay un productor de sentido, que es el autor de novela gay, ¿no? Una obra que crea sentido, que es la novela gay, y alguien que decodifica ese sentido, que es el lector, ¿no? Entonces, solamente en ese paso que hay entre los 3 puntos, me parece a mí, es donde podemos identificar que existe una obra gay, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta es, en el paso de la construcción de la obra gay, ¿qué es lo que caracteriza esa obra gay, no? Y yo pienso que es una retórica, es decir, una forma de decir, del discurso literario, de decir lo gay, ¿no? Y también incluye otros elementos literarios que son propios de la novela gay, ¿no? Por ejemplo, en este caso el personaje, que es en lo que yo me concentré, ¿no? Pero también, pues, por ejemplo, el espacio, ¿no? Hay ciertos espacios que se van a repetir en la novela gay, ¿no? O, por ejemplo, el tiempo, hay ciertos tiempos o ciertas perspectivas que van a estar repitiéndose en la novela gay. Por ejemplo, la mayor parte de la novela gay es en primera persona, ¿no? Es muy raro encontrar una novela gay que sea en tercera o en segunda, todavía menos, ¿no? Casi toda es testimonial o en primera persona, ¿no? Entonces ahí hay un rasgo también estructural, ¿no? Que estamos viendo que se va a repetir en un cierto grupo de novelas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo gay en la novela gay no se queda solamente en, digámoslo, un tema que vamos a ver que un personaje lleva a cabo, sino en una serie de factores identificables, tanto por un productor de sentido como por un decodificador, que están presentes ahí interactuando dentro de una obra literaria, codificados de una determinada manera que son susceptibles de ser entendidos, ¿no? No sé si me estoy explicando o si me estoy yendo por las ramas, pero esa es mi propuesta, digámoslo, en este sentido. Y creo que esto nos permite, primero que nada, acercarnos a la obra literaria como una obra susceptible de ser crítica, ¿no? Es decir, no solamente porque es gay ya es buena, ¿no? Sino que el hecho de que sea una obra literaria nos permite decir, bueno, esta obra literaria es gay, pero ¿por qué no es buena o por qué sí es buena, ¿no? ¿Qué características respecto a la tradición literaria gay, ¿no? Nos permitirían identificar ciertos rasgos o ciertos elementos, ¿no? Que están ahí presentes y que la pueden hacer una buena obra o una gran obra, ¿no? Ese por un lado, ¿no? Por el otro es crear un contracanon, un canon subversivo, o como le quieran llamar, ¿no? A mí me da igual el mote, pero sí a lo mejor un señalamiento sobre un grupo de obras que han marcado una pauta tradicional, ¿no? Porque si uno empieza a revisar las obras, pues se da cuenta de que sí hay lugares, fenómenos compartidos. Por ejemplo, en El vino de los bravos, Luis González de Alba tiene un cuento que directamente es continuación de El vampiro de la colonia Roma, explícitamente lo hace, ¿no? Entonces sí hay, creo yo, un espacio compartido entre este tipo de obras, ¿no? No creo que nazcan de la nada, porque sí, ¿no? Y en tercer lugar, porque pues creo que otro tipo de investigaciones, como por ejemplo las investigaciones antropológicas o sociológicas, se pueden valer de este tipo, de esta visión, ¿no? Como para acercarse a la obra literaria, quizás no con ojos de solamente extrapolar, sino con ojos a lo mejor de entender cómo el fenómeno de la obra literaria construye subjetividades, construye puntos de vista, ¿no? Construye quizás un discurso, ¿no? También en ese sentido. Va por ahí un poco, digo, esto es un avance muy sucinto y quizás muy en pañales, ¿no? De esta visión que tengo y que propongo en mi tesis, porque en la tesis no es concluyente, ¿no? Más bien la tesis se acerca hacia allí, pero solamente me quedo con el personaje, ¿no? Como de, solamente voy a investigar esta pequeña parte de lo que podría ser esta revisión, ¿no? De la novela gay. Y yo creo que podría justo, como bien lo mencionabas hace rato, o esta que te comento, va hacia la construcción de una historia crítica de la novela gay, o si no una historia crítica, sí una revisión crítica, que yo creo que sí es más una historia de la novela gay, ¿no? Pensándola no solamente como un listado, sino como una revisión que pudiera valorar y recuperar, ¿no? En su justa medida este tipo de obras que me parecen pues muy valiosas y que yo disfruto un montón.
Sí, oye, qué interesante tu propuesta, porque en efecto, ¿no? Ahorita que hablabas también como de esto, estas cuestiones de que la novela también construye discurso, construye identidades, de pronto yo también pensaba en otro caso que no es mexicano, que es Reinaldo Arenas, ¿no? Es decir, en sus novelas, en su narrativa, se advierte precisamente esta construcción lingüística, este problema de estilo que hay y que después se traduce en macro a nivel estructural. Pero oye, volviendo, me gusta que tocas el tema de estas tensiones un poquito, tensiones y lecturas con la misma tradición, ¿no? Y pienso inevitablemente en que ya lo hemos mencionado aquí, lo vamos a mencionar en El vampiro de la colonia Roma, ¿no? Y cómo cuando aparece fue como una identidad, o sea, Zapata construye la identidad de un hombre homosexual, una identidad como con mucho desparpajo, como con una sexualidad desinhibida, ¿no? Y tiene ciertas características este sujeto, ¿no? Ahora, yo me pregunto, en el caso de tus novelas, que ya son un poquito más contemporáneas, ¿cómo se puede hacer? O me gustaría que hicieras este contraste entre la identidad de este Adonis, protagonista del vampiro de la colonia Roma, y las identidades que en cambio tú adviertes ya en este momento entrado ya el siglo XXI, ¿no? Y que de alguna manera, lo quieran o no, pues se tienen que ver también un poco a contrapelo de cómo se ha representado la identidad del hombre homosexual en la narrativa mexicana, ¿no? Sí, yo creo que esa es justo una de las grandes asuntos quizás de este tipo de investigaciones, porque creo que es inevitable justo tener la sombra del vampiro de la colonia Roma todo el tiempo cuando uno aborda la novela gay en México, ¿no? Es algo que va a estar allí todo el tiempo, y la mayoría de las cosas que uno quiera hacer sobre la novela gay en otras novelas ya se han hecho sobre el vampiro de la colonia Roma, ¿no? Entonces sí, es algo que va a estar allí presente. Y en cuanto a la cuestión del deseo, es algo que se va a mantener en casi todas estas obras, ¿no? Es algo que está ahí, el homoerotismo, ¿no? Es decir, las relaciones entre sujetos del mismo sexo, pues es algo que se preserva, ¿no? Y que creo que ahí no cambia. Es una, como dicen, invariante, ¿no? Una cuestión que va a mantenerse, pero la manera en la que se representan, en la que se configuran, si queremos usar esa palabra, pues, o caracterizan, ¿no? Depende de qué postura pongamos. Sí hay una diferencia interesante. Una de ellas que yo noto muy curiosa es, por ejemplo, la cuestión la cuestión virtual, ¿no? Por ejemplo, en House no tanto, porque creo que apenas estaba empezando ahí, pero en Todos mis padres, ¿no? De repente, Luis Javib, el protagonista, sí se va utiliza, por ejemplo, Grindr, ¿no? Entonces, creo que hay una especie de desdoblamiento o de extensión identitaria del sujeto que va más allá de su corporalidad y, digámoslo, se vuelve cibernético, ¿no? O se construye en la red, ¿no? Que está presente y que sí diferencia bastante del vampiro de la colonia Roma, en donde todo era inmediato, ¿no? Todo era de frente, todo era en ese momento, ¿no? Entonces creo que sí hay como esa gran diferencia entre ambas obras, también tomando en cuenta que Todos mis padres, pues es quizás la más cercana de las tres, ¿no? En este sentido, a nosotros, pero es un fenómeno que he visto en otras obras de literatura gay, por ejemplo, en la mítica Máquina de Karaoke, creo que se llama, ¿no? En donde también aparece la cuestión virtual, ¿no? Entonces, sí creo que es algo que está allí presente y que podría revisarse de manera interesante. La otra, por ejemplo, es que pues quizás la cuestión del humor en la actualidad está menos colocada. Digo, en Sergio Lo sí aparece el humor, porque es parte del estilo de Sergio Lo, pero me parece que el humor de Luis Zapata quizás era un poco más sardónico, ¿no? Más irónico, más sarcástico, es la palabra que buscaba, ¿no? Y en el caso de Lo, el humor es quizás más juguetón, ¿no? Más viene de la intertextualidad, ¿no? De la identificación de cuestiones como ocultas con populares, ¿no? Es un juego, digámoslo, quizás en otro nivel de la risa, ¿no? Y en Todos mis padres, el humor, digámoslo, está un poco más velado, ¿no? Y se va más hacia otro lado de la novela, ¿no? Entonces sí puedo ver un cambio en cuanto a en ambos momentos, ¿no? En cuanto al acercamiento, digamos, específico del humor. Y yo creo que los temas, ¿no? En El vampiro de la
Colonia Roma era totalmente una novela volcada sobre la sexualidad del personaje, ¿no? Era, bueno, voy a contar desde mi primera experiencia hasta que más ya no pueda, ¿no? Y en el caso de tanto de House como de Todos mis padres, hay otros temas que están alrededor, ¿no? Sobre todo el de la familia, me parece que es un tema que cobra un protagonismo muy, muy grande en ambas novelas, ¿no? En House, por ejemplo, es una novela polifónica, algo que me gusta mucho porque tiene muchas voces que están todo el tiempo ahí dialogando. O sea, no solamente es una primera persona, sino que hay varias que están ahí dialogando. Y tres de los protagonistas forman una especie de familia simbólica, ¿no? En la cual incluso adoptan el bebé, que es el sobrino de uno del grupo de estos tres. Entonces, es bien interesante porque ya no solamente es como el cuerpo, el deseo, ¿no? Sino también otros rasgos con los que está jugándolo, porque, bueno, creo yo que no es que quiera hacer una familia real, sino que más bien está desvirtuando o desacralizando la cuestión familiar en esta obra, ¿no? Y en el caso de Todos mis padres, pues la relación inclusive desde el título, ¿no? Y Todos mis padres, y la cuestión de cómo todo el tiempo el personaje está recordando su relación con la infancia y con un padre ausente, ¿no? Y ya no solamente sus experiencias sexuales, sino también cómo va construyéndose como sujeto respecto a la familia. Me parece que están presentes en estas dos novelas del siglo XX, y me agrada porque, y digo ya para ir cerrando esta intervención, me agrada porque, digámoslo, estas relaciones familiares no son presentadas como relaciones estigmatizadas por sí mismas, ¿no? Es decir, por supuesto que dañan a los personajes o que de repente los personajes se abruman ante ciertas cosas, ¿no? Pero no son relaciones paternas que necesariamente impliquen un trauma o que necesariamente impliquen un dolor de culpa, ¿no? Como pasaba en algunas novelas del siglo pasado, no en El vampiro, pero a lo mejor en algunas del siglo pasado sí pasaba que había personajes que sentían como culpa respecto a la familia, ¿no? En el caso de los personajes de estas dos que yo reviso, no existe culpa, ¿no? Y eso creo que es algo maravilloso, porque pues creo que los autores ya son muy conscientes de que se pueden tratar más temas que solo la cuestión gay en una novela de este tipo. Sí, oye, qué interesante, porque precisamente la familia creo que es otro de esos grandes temas y todavía como pendientes de armar igual también como históricamente la representación dentro de la misma narrativa mexicana, ¿no? Y que se cruza además con la cuestión de las identidades homosexuales, me parece muy curioso, ¿no? Y más esto que dices de culpa, ¿no? Porque justamente en esta primera etapa del vampiro de la colonia Roma y demás, estamos hablando además de identidades que viven en la clandestinidad su sexualidad, ¿no? Y yo no sé si en las representaciones contemporáneas esta clandestinidad a lo mejor ya está más vedada o ya no está como puesta, digamos, en un primer término, ¿no? Sino que devienen otra serie de problemas, como mencionas acá, como la familia, ¿no? Ahora también, además de esta cuestión, me interesaría saber tu opinión igual en general sobre, que ya más o menos lo veníamos comentando, pero sobre el mercado, es decir, creo yo, tú puedes desmentirlo, que además al estudiar literatura del siglo XXI, el mercado se vuelve, el mercado editorial, el mercado del libro, publicidad, todos estos eventos y demás, se vuelve a lo mejor algún parte del fenómeno literario en el sentido de que a veces condiciona la recepción, de que a veces no es lo mismo de que haya una campaña de publicidad expresamente para cierto autor o para cierto libro, ¿no? Y me pregunto también en qué medida tú crees, o en lo que investigaste, mejor dicho, que el mercado también es un factor que debería influir en el análisis del desarrollo de la novela gay en México. Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Primero, quisiera como puntualizar un poco lo de la clandestinidad. Quizás la clandestinidad ya no sea como un asunto tan presente, pero la marginalidad yo creo que sí, es decir, los personajes siguen ejerciendo prácticas sexuales en el margen, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo que todavía podemos ver porque pues, inevitablemente el sujeto gay pues sigue existiendo en la marginalidad en muchos casos, ¿no? En otros no tanto. Pero sí, en la mayoría de los casos sí sigue existiendo en esa marginalidad, entonces creo que es algo que está presente en la novela gay. Y sobre el mercado editorial, fíjate que sí, yo creo que es un estudio o un tipo de estudio que está pendiente de hacerse, ¿no? Actualmente todavía. Yo creo que tendría que hacerse, ¿no? Sí, es necesario,
sobre todo porque existe un fenómeno como paralelo a este tipo de literatura que es el llamado BL, ¿no? Y todas estas como, es que no sé cómo llamarle, este tipo de literatura que es como literatura rosa gay, ¿no? O sea, eso es literatura en donde los personajes pues viven felices, no se cuestionan, no hay como una marginalidad, pero viven su amor, ¿no? De repente son felices, Heartstopper pensándolo, ¿no? Fuera de México. Y en México pues hay algunas novelas que también se acercan, digámoslo, en eso, sobre todo novelas juveniles, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante hacer una revisión del mercado editorial, ¿no? También cómo posicionan ciertas novelas, ¿no? Cómo se venden ciertas novelas, cómo se han recibido, ¿no? A manera de recepción ese tipo de obras. Porque es cierto, ¿no? Que si revisamos, seguramente si revisamos, digo, no lo voy a hacer ahorita o no lo voy a afirmar categóricamente porque creo que sería apresurado, pero seguramente si nos ponemos a revisar algunas obras publicadas en México de narrativa gay reciente, pues vamos a ver que la mayoría se acercan o son publicadas por ciertas editoriales, ¿no? O en ciertos sellos, ¿no? Por ejemplo, pues no lo sé, Alfaguara, ¿no? Quizás tiene como una línea muy marcada de publicar ciertas novelas gays, ¿no? Por ejemplo, La noche se me fue de las manos de Max Exam, ¿no? Toda esa gran verdad, que justo es una de las novelas que te decía que más tiene como revisiones, se publicó originalmente, si no mal recuerdo, en Alfaguara, ¿no? Fruta Verde, que también es la que más ha tenido muchas revisiones, pues originalmente se publica en uno de estos sellos, ¿no? Como, no recuerdo ahorita en cuál, pero en uno de los sellos como transnacionales. Entonces, sí podría, yo creo, hacerse una revisión en el cual quizás ciertas obras que han llegado a un mayor público o han tenido una mayor revisión o un mayor interés, viene también de un posicionamiento de marketing, ¿no? Creo que eso se podría hacer. Creo que en este momento no tengo las herramientas para hacerlo, pero creo que sí, o sea, sí podemos ver algo al respecto allí. Y volviendo un poco a lo que decía del Biel, pues es ya toda una industria en algunos espacios, sobre todo en Asia, ¿no? Toda una industria de entretenimiento, ¿no? Y eso, pues, puede ser peligroso, ¿no? Porque lo que hace el capitalismo siempre es, pues, fagocitar todo lo que tiene a su alrededor y darle la vuelta, ¿no? Y aquellos cosas que en un momento eran revolucionarias o eran digámoslo, propositivas o disidentes, ¿no? Se convierten en obras, pues, que pues en realidad no tienen nada de eso, ¿no? No son subversivas, ¿no? Se convierten en obras estériles, ¿no? Uh-huh. Sí, no, por supuesto, ¿no? Es decir, esto de apropiarse de estas narrativas, pero siempre buscando como este énfasis en el producto de consumo y demás, ¿no? Que es algo muy propio del sistema capitalista. Ahora, ya para brincar un poquito de otro tema, que de igual ahorita me quedé pensando, dije, voy a aprovechar que estás tú porque tú te dedicas precisamente a esta literatura. Quisiera saber o que nos compartieras tu opinión de incluir... pues sí, incluir narrativa o, bueno, novela gay dentro de programas de estudio de literatura, ¿no? Es decir, como muy bien señalas, ¿no? Se trata de un fenómeno que ha estado ahí durante muchos años, que apenas se está haciendo esta reconstrucción crítica y si bien se están estudiando como los casos, digamos, como más representativos por la crítica, también están estos otros casos que deben ser atendidos, estos otros títulos. Y quisiera saber también en qué medida también tú consideras que debería incluirse o no como parte de los planes de estudio, ¿no? Lo digo por cosas tan elementales como eso de incluirla, por ejemplo, en un curso de literatura mexicana a nivel preparatoria, el último año de preparatoria, que es el que llevas literatura mexicana, ¿no? Porque además esta cuestión creo que redunda en el sentido de que la investigación además debe de alguna manera como divulgarse, ¿no? Como no solamente quedarse como en este espacio tan académico, sino también hacerlo un poco accesible este nuevo conocimiento, a final de cuentas, en otros ámbitos. Pero quisiera saber tú qué opinas al respecto y qué obras incluirías o qué obras no incluirías. ¿Incluirías, por ejemplo, los casos que estás estudiando o no, ¿no? Me gustaría saber un poquito qué nos platicas de esto. Sí. Bueno, pues ya en sexto ya tienen 18, ya pueden leer lo que sea, ¿no? No, creo que justo hay que decir que pues la literatura gay también es una literatura política, ¿no? Es decir, no puedo obviar eso, ¿no? Tengo que decirlo. Entonces, estudiar este tipo de literatura y leerla, ¿no? Y revisarla y escribirla, ¿no? Creo que también es una postura
frente a muchos fenómenos, ¿no? Llámese heteronorma, llámese el poder, llámese el centro, ¿no? Como se le quiera decir. Entonces, creo que es una postura, porque pues implica hablar de una subjetividad, ¿no? De una experiencia válida en el mundo, de la cual a veces no se quiere hablar o de la cual a veces se tiene miedo de que se hable, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Bajo esta visión, yo creo que acercar este tipo de literatura a la juventud, ¿no? Sería algo adecuado, ¿no? En el sentido de que, pues, uno le ofrece esas herramientas a los chicos, ¿no? Y ya ellos deciden qué hacer con esas herramientas, ¿no? Bajo una guía, evidentemente. Entonces creo que si uno no se abre a las experiencias del mundo, ¿no? Y no conoce otro tipo de literaturas más que un grupo específico, pues quizás sea más complicado que después cuando salgan de la prepa, pues se acerquen a este tipo de experiencias o de formas de escritura o de textos, ¿no? Por sí solos, ¿no? Entonces, a lo mejor habría obras o textos que quizás sean difíciles de leer o de comprender, porque a veces es difícil separar o tener como conciencia de que lo que uno lee es ficción, ¿no? Sobre todo a una cierta edad. Entonces, a lo mejor habría algunos textos que quizás yo le pensaría, pero en general en la mayor parte de la literatura gay me parece suficientemente válida como para poder ser leída, ¿no? Y que ellos que construyan su propia opinión acerca de eso que están leyendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es perfectamente válido que puedan leerlos y que se puedan leer en los programas sobre todo de prepa, no específicamente. Y yo creo que sí, que las novelas que estudié serían perfectamente legibles, sobre todo porque sus protagonistas son jóvenes, ¿no? Es decir, otro rasgo que podemos encontrar justo de manera que se repite mucho es que la juventud está presente en la novela gay, ¿no? Es decir, claro, por supuesto que hay personajes que son grandes, personajes que son ya de la tercera edad, ¿no? Personajes maduros, sí los hay y hay una gran cantidad, ¿no? Pero también podemos encontrar una gran cantidad de obras donde son jóvenes. Entonces yo creo que esta cuestión de la juventud, ¿no? Y de la manera en la que los personajes viven esa juventud, creo que podría ser de interés y también podría ser quizás de ayuda, ¿no? Digamos, en la expansión de su conocimiento de la literatura mexicana a la hora de acercarse a este tipo de lecturas. Entonces, yo no vería por qué no, creo que al contrario, sería algo... Sí, no, por supuesto, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Es parte además de la historia de la literatura en México, ¿no? Es decir, esta idea de una visión plural de que tanto hay autores que se han leído durante años, como también estas nuevas investigaciones que vienen a complementar el famoso canon o al menos nuestra tradición literaria, ¿no? Bueno, pues ya nos estamos pasando un poquito de tiempo. Te agradezco mucho, Héctor. Nos quedamos todavía con muchas cosas en el tintero pendientes para todavía preguntarte, pero quisiera que nos compartieras ya nada más un último comentario. También se vale hacer algún anuncio, algún comercial. También muchas felicidades también por tu próxima novela. Sé que no es el espacio para esto, pero de cualquier manera, pues es parte también de tus labores. Y pues nada, te agradezco mucho y eres bienvenido cuando gustes. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, por escuchar mi debraye, ¿no? También quienes estén por allí del otro lado, pues muchas gracias por su presencia. Yo encantado. Bueno, les agradezco a todas las personas que han seguido la transmisión. Les recuerdo que pueden encontrar, van a encontrar todos los otros capítulos en nuestra página de Facebook y si no, en nuestro perfil de YouTube. Bueno, excelente noche a todos y hasta la próxima.